Bien, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a encontrarnos en la sesión del día de hoy. Continuamos con este espacio del semillero de negociadores climáticos. De hecho, hoy estamos empezando el módulo 2, que es en torno a derechos territoriales y pueblos indígenas, y hoy vamos a tratar en esta sesión derechos territoriales en el contexto internacional. Y para ello nos va a acompañar Andrea Carrasco. De hecho, Andrea Carrasco es de Perú, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestranda en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la misma Casa de Estudios. Actualmente es responsable de la Oficina de Incidencia y Derechos Humanos del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica CAP. Ha trabajado como especialista e investigadora en derechos humanos, pueblos indígenas, migración y refugio, y uso de la fuerza en instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella nos estará acompañando el día de hoy, así que Andrea, si estás en sala, por favor, te pediría que puedas abrir cámara para dar inicio a la sesión de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha correctamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Para mí es un gusto estar en esta tarde con ustedes. Les voy a pedir un poco de paciencia porque estoy un poco mal de la garganta y por ratos de repente voy a tomar agua y así o pausar eh, por este cambio de clima que está un poco pesado para algunos y algunas que tenemos problemas respiratorios, pero voy a tratar también de abordar todo lo que se me propuso para esta sesión. Sé que tenemos 90 minutos, voy a tratar de ser lo más rápida, pero también abordar lo más que se pueda los puntos más importantes que están preparados para la sesión de hoy. Y también tenemos un trabajo práctico en grupos para poder también conversar entre nosotros algún caso que les voy a presentar y poder aplicar los conocimientos que vamos a adquirir en este módulo, ¿no? Entonces, yo presento la diapositiva, ¿sí, no? Si así lo deseas, sino también el equipo te puede dar soporte. A ver, Nos en comenta. realidad, a ver, yo soy un poco boomer para Canva. No, ¿me avisan si se ve bien o cómo haría para presentarlo y que se vea en pantalla completa? Eso sí. Sí, se logra ver en el Hola, primer... Sí, Jesús. yo, sí, hola Andrea, ¿cómo estás? Si quieres yo te doy Oh, el soporte para que yo ya, ya, sí, ¿ya? perfecto, está bien. Yo lo voy viendo Entonces, entonces en la pantalla. ajá, dame Ya, unos minutitos y ahorita te lo comparto. muchas gracias. Entonces dejo de compartir. Mm. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces la sesión de hoy, que entiendo que es la sesión 2, está enfocada en poder abordar de manera general, porque yo sé que si bien soy abogada y los temas que vamos a abordar hoy son bastante jurídicos, sé que no todos son abogados, abogadas o van a hacerlo. Entonces, no es la idea llenarnos de tecnicismos o nociones muy jurídicas, sino saber cuáles son las principales herramientas que hay a nivel internacional para poder defender los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo los que tienen que ver con territorio, que es un poco el enfoque de la sesión de hoy. Siguiente, por favor. Entonces, lo que yo había propuesto para desarrollar en el tiempo que tenemos es algunos conceptos clave, básicos, súper rápido, de qué son derechos, de qué son derechos individuales y colectivos. De repente algunos ya lo saben, solamente es un reforzamiento así como calentar la mente de esas nociones básicas. Luego también sobre pueblos indígenas, nociones básicas, pero sobre todo, ¿qué dicen los principales instrumentos de derechos humanos que vamos a ver hoy, que es el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas? Son los principales instrumentos que vamos a abordar hoy. ¿Qué dicen esos instrumentos sobre pueblos indígenas? También para poder tener una discusión al final de si los derechos que están quizás ahí en esos documentos internacionales
son suficientes, hay algunos que no están incluidos, que deban ser incluidos. Quizás para el final es una pregunta que sería muy interesante que podamos en conjunto, si nos alcanza el tiempo, responder. Luego, como el enfoque está en derechos territoriales, vamos a tener un tiempo para hablar de cuáles son estos derechos territoriales, qué abarcan, cómo se pueden proteger. También sobre consentimiento previo, libre e informado, que es muy importante para el tema de pueblos indígenas. Y finalmente lo que me pidieron, que me parece muy interesante, es vincular el tema de pueblos indígenas y sus derechos con justicia climática y una noción que es injusticia ambiental, que vamos a abordar brevemente también el día de hoy. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los derechos? ¿Qué son los derechos humanos? Como para empezar y calentar un poco las nociones que seguro ya conocemos muchas veces, porque siempre hablamos desde que tenemos uso de razón, desde que llevamos cursos de cívica en el colegio o un curso de ciencias sociales en el colegio, siempre nos hablan de la Constitución, las leyes, los derechos, los deberes de las personas, ¿no? Y lo que entendemos por derechos son principios, conjunto de valores, ideales de lo que es el ser humano, que permiten tener una convivencia pacífica, democrática entre todas las personas. Estas leyes pueden estar reconocidos y descritos en normas tanto nacionales, ¿no?, en sus países, tanto en Perú como en Bolivia en este caso, en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, y también, y lo que vamos a abordar ahora, en tratados internacionales. Pero no todos los derechos están en algún documento formal o están escritos. Y algo muy importante de saber ahí y tenerlo claro es que los derechos no son derechos porque están escritos en un documento. Los derechos son inherentes, lo tienen todas las personas cuando nacen, todos los seres humanos tienen derechos, y no es que tengan derechos porque están en un documento, sino más bien los documentos reconocen unos derechos que ya tenemos desde que nacemos. Y aquellos que no están escritos en ningún cuerpo normativo o en ninguna norma, pueden ser adquiridos por costumbre y tradición, que son el caso de los derechos de los pueblos indígenas, que la mayoría de ellos son derechos por costumbre o consuetudinarios, porque preexisten antes de que existan normas o reglas escritas, ¿no?, como las conocemos ahora. Y bueno, los derechos humanos tienen algunas características. Son generales, son universales, o sea, es para todas las personas que habitan el universo. Inviolables porque nadie puede transgredirlos, o las personas no tienen el poder o la facultad de transgredirlos. No podemos renunciar a ellos, son irrenunciables. Son inalienables, no los podemos traspasar, no los podemos vender, no podemos renunciar a ellos. Son progresivos, en el sentido de que conforme la sociedad muta, se transforma, también los derechos humanos. Son históricos porque han sido ganados a nivel, en el transcurso de la historia, han sido reconocidos en diferentes instrumentos internacionales, como vamos a ver ahora, y son imprescriptibles, o sea que no vencen o no tienen una duración en el tiempo. Siguiente, por favor. Y los derechos se pueden dividir en dos tipos: los derechos individuales y los derechos colectivos. Los derechos individuales son aquellos que se ejercen de manera individual, que protegen a cada individuo o persona por separado. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la participación política, a la libertad de expresión, libertad de tránsito, propiedad, entre otros, que lo tenemos como personas y podemos exigir de manera individual y por separado. Y las personas, en este caso cuando se habla de personas, pueden ser tanto personas naturales como jurídicas. Las personas jurídicas son un conjunto de personas naturales que conforman algún tipo de personería que tiene un reconocimiento jurídico, como una asociación, como una ONG. Incluso en algunos países los pueblos indígenas también tienen reconocimiento como personas jurídicas. Derechos colectivos, por su lado, son aquellos derechos que protegen a un grupo de personas y se establecen como colectivos porque apelar a los derechos individuales pueden resultar en algunos casos insuficientes para proteger a ese grupo de personas. Son ejemplos de derechos colectivos: los derechos de los pueblos indígenas, derecho a la propiedad comunitaria o comunal, la autodeterminación, un ambiente sano, entre otros. Los derechos colectivos
se pueden ejercer de manera colectiva como individual. Si yo formo parte de un pueblo indígena, tengo derechos individuales y tengo derechos colectivos. Y los derechos colectivos, como por ejemplo, a la propiedad comunal, los puedo también yo exigir, los puedo ejercer de manera individual, como Andrea Carrasco, pero también como parte de un pueblo indígena. Estas son las características principales de los derechos humanos en general. Siguiente, por favor. Perdón que estoy un poco así porque por la gripe y el malestar. Espero que se me pueda estar entendiendo y escuchando bien. ¿Quiénes están obligados a respetar esos derechos? Se habla mucho de los derechos humanos, pero ¿quiénes son los titulares de deberes? ¿Quiénes deben cuidar, quiénes deben velar porque estos derechos sean cumplidos y garantizados? Bueno, en primer lugar, y como principal responsable o titular de deber de proteger derechos, están los estados. Los estados que tienen bajo su jurisdicción a personas, tanto naturales como jurídicas, tanto a personas que tienen derechos individuales como colectivos, es el Estado. Todo y cada uno de los estados, hayan o no hayan firmado, ratificado tratados, convenios, instrumentos de derechos humanos. Todos los estados, por los principios del derecho internacional, tienen obligaciones con las personas y también con otros estados, pero en principio con las personas que están dentro de su jurisdicción, en general con todo ser humano, porque los derechos humanos son universales. También otros titulares de deberes son, por ejemplo, organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, que vamos a ver un poco más adelante de qué va. También, sobre todo en el tema de pueblos indígenas, también las empresas. Las empresas tienen responsabilidad también de respetar, garantizar y sobre todo reparar derechos humanos cuando hayan sido vulnerados, que vamos a ver que es un tema bastante común cuando tiene que ver con medio ambiente y pueblos indígenas. Bueno, también los individuos. Todos los individuos tenemos la obligación de respetar los derechos de las otras personas en general. Y la sociedad civil en general, ¿no? Individuos y sociedad civil tenemos la obligación, tenemos derechos, pero también la obligación de respetar y no vulnerar los derechos de otras personas para que, a su vez, también nuestros derechos sean respetados, ¿no? Que es una regla básica que nos enseñan desde que tenemos uso de razón, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y dónde están los derechos humanos? ¿No? Como hablaba, no todos los derechos humanos, no todos los derechos están en papel, pero dado el desarrollo del derecho internacional, se han venido reconociendo en diversos instrumentos, tanto a nivel internacional como nacional. Como decía, a nivel nacional están en las constituciones políticas u otras normas, leyes, reglamentos, normas internas de cada país, de cada estado. También se reconocen a través de sentencias de la jurisprudencia, tanto de los poderes judiciales como tribunales o las cortes constitucionales. Y a nivel internacional están sobre todo en tratados, convenciones o convenios que tienen carácter obligatorio, que los estados los firman, lo ratifican y están obligados a cumplirlo. También están en sentencias de cortes internacionales, en opiniones, declaraciones, informes, pronunciamientos de todo este universo que vamos a ver un poco ahora de los órganos que forman parte de estos sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que es el universal, liderado por Naciones Unidas y todo lo que forma parte de Naciones Unidas, pero también hay sistemas regionales de derechos humanos. Siguiente, por favor, que en un pequeño resumen lo podemos ver aquí. Siguiente, por favor. Creo que se fuiste al final. Como les decía, bueno, hay sistema universal y sistemas regionales. El sistema regional que nos corresponde a nosotros en América, en Latinoamérica, es el sistema americano de derechos humanos, pero vamos a ver que hay más. Hay el sistema africano, hay el sistema europeo, y ahí había un pequeño cuadro que ahí está, es el que sigue. Había uno antes, que justo lo vi. Uy, qué raro, me parece que lo había visto, pero está una lista de los
que sí lo había puesto, de la lista de los principales tribunales y sistemas de protección de derechos humanos. Ahí está. Sistemas regionales, por ejemplo, el Tribunal Europeo, el Comité Europeo, también en África tienen su comisión, Tribunal Africano de Derechos Humanos, también el árabe, y para nosotros, para Latinoamérica, tenemos el Sistema Regional Americano de Protección de Derechos Humanos, que destacan la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Uno antes, por favor. Uno antes de ese, creo que ahí se me... Sí, ese. Bueno, en el sistema universal, que es como el paraguas más grande, donde dentro de ellos están los sistemas regionales, está conformado por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, o Naciones Unidas. Y tiene una serie de órganos, pero también documentos, instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento para cada una de las personas y sobre todo los estados. El documento más importante es la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, que reconoce que todas las personas, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, convicciones políticas o de otra índole, nacionalidad, origen social, propiedad, nacimiento, cualquier otra índole, tienen derechos y tienen los derechos que se recogen ahí y todos los que se van a ir reconociendo a partir de ese momento, ¿no? O lo que ya preexistían. Eso solamente es declarativo. No es que crea derechos, sino reconoce, declara cuáles son los derechos que existen y que eso va a ser evolutivo, también como veíamos que los derechos humanos van evolucionando, ¿no? De acuerdo a cómo evoluciona la sociedad. Los derechos reconocidos principales son a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la salud, educación, cultura propia y lengua propia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, a ese. Esos son los principales instrumentos, tanto de Naciones Unidas como del sistema regional. El sistema regional, el instrumento principal es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también vamos a ver un poco sobre eso ahora. Siguiente, por favor. Espero que, bueno, no sé si también van a poder tener los materiales para que también lo puedan ver con detalle, los nombres, ¿no? Lo vamos a ver ahora como un repaso, pero básicamente son esas, es como la foto de lo que es lo principal en materia de derechos humanos y en pueblos indígenas. Si bien los sistemas de protección son universales, los derechos humanos son universales, el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido que hay grupos de la población que están en especial situación de vulnerabilidad y riesgo y que necesitan protección especial, reforzada y algunos principios de debida diligencia para que sus derechos, frente a una vulneración histórica, sistemática, generalizada de derechos, puedan ser respetados, garantizados y también reparados. Entre ellos están los pueblos indígenas. También están las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes, las personas migrantes, refugiadas, las personas adultas mayores, entre otros. Pero en este caso vamos a hablar sobre pueblos indígenas. Y en el sistema tanto universal como el sistema regional americano hay instrumentos que son específicos para abordar los derechos de los pueblos indígenas. Y hoy día vamos a detenernos en dos. Está el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas Tribales en Países Independientes, conocido en el argot el tema de pueblos indígenas como el convenio 169, y también la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas del año 2007. También hay una declaración más reciente del 2016 también de la OEA, pero bueno, ese refuerza un poco lo que ya se dijo, pero las principales son las dos primeras que son las que vamos a abordar con un poco más de detalle el día de hoy. Siguiente, por favor. Entonces, actualmente, el convenio más importante que existe y que están los principales y más importantes derechos de los pueblos indígenas es el convenio 169 de la OIT. Y este convenio 169 de la OIT, en su artículo 1, señala cuáles son las características o criterios que identifican los pueblos indígenas. En el derecho internacional, en el tema de derechos humanos, no hay una definición exacta de qué son los pueblos indígenas.
pero hay algunos criterios o características que va a ayudar a determinar, sobre todo a los estados, para que puedan caracterizar quiénes son los pueblos indígenas, algunos lineamientos como este, ¿no? Por ejemplo, que es muy importante saber, creo que es uno de los pilares de este instrumento internacional. Por ejemplo, este convenio 169 dice que los pueblos indígenas se caracterizan por un criterio objetivo y un criterio subjetivo. El criterio objetivo es, según el artículo 1.1 de este convenio, son aquellos que han tenido continuidad histórica, es decir, descienden de poblaciones que habitaron territorios antes del establecimiento de los estados modernos. Primero. Segundo, tienen conexión con su territorio, conexión territorial. La ocupación tradicional que tienen sobre el territorio de sus ancestros. Y también los pueblos indígenas conservan sus instituciones, políticas, culturales, económicas y sociales distintivas, ya sea de manera parcial o total. Estas son las características objetivas que el convenio 169 de la OIT señala que son aquellos que caracterizan a los pueblos indígenas. Y luego tiene un criterio subjetivo, que es que una persona que pertenece a un pueblo indígena, los pueblos indígenas son aquellos que tienen conciencia de su identidad indígena, se autoidentifican como personas pertenecientes a un pueblo indígena u originario. Esos son los dos principales criterios que existen y que han sido recogidos luego de la aprobación, ratificación de este convenio del año 89 ya, han sido abordados y incorporados por la mayoría de los países en su normativa interna. Y también luego han sido seguidos tanto por sentencias de la Corte Interamericana, informes de la Comisión Interamericana, constituciones políticas y demás. O sea, es el criterio que es el más importante y el que forma parte de los pilares de este documento, como les decía. Siguiente, por favor. Como ya les comentaba, este convenio 169 fue ratificado por la mayoría de los países y entró en vigencia en el año 89. Y es bien curioso, y eso es bien importante poder quizás detenernos un momento para hablar de eso. La OIT es un ente que está relacionado, que aborda temas laborales, de trabajo, sobre todo empresas. Daba decisiones, daba opiniones, algunos lineamientos sobre todo lo que tiene que ver con empresas y derechos humanos, pero también abordó en su momento el tema de los pueblos indígenas. ¿Por qué? En un primer momento, en el año 57, se aprobó un convenio, el 107, que fue el primer instrumento que abordó pueblos indígenas. Sin embargo, tuvo muchas críticas porque tenía un enfoque muy lo que señala en su momento, un enfoque asimilacionista. O sea, quería asimilar a los pueblos indígenas dentro de la mayoría o la corriente mayor en la opinión, ¿no? La OIT, como les decía, a diferencia de otros organismos de Naciones Unidas, tiene un enfoque centrado en derechos laborales y sociales. Sin embargo, a lo largo de su funcionamiento, a través de informes y opiniones, reconoció que los pueblos indígenas sufrían discriminación sistemática en el trabajo, la educación y la salud. Por eso se decidió que sea el ente quien haga un convenio, que en este caso es el 169, que fue el del 89, que aborde cuáles son los derechos principales de los pueblos indígenas para revertir la situación y que a su vez no sigan sufriendo discriminación en el trabajo, en el tema de educación y salud, que eran los temas que ellos abordaban centralmente. Siguiente, por favor. Y luego el otro documento que vamos a también abordar el día de hoy es del año ya 2007, es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración, a diferencia del convenio, no tiene naturaleza de tratado, ¿no? Hay en el sistema universal, pero también en el regional, en el derecho internacional de los derechos humanos, ya un poco quizás poniéndome más técnica, hay dos tipos de instrumentos legales.
aquellos que tienen fuerza y obligatoriedad, o sea, que tienen naturaleza de convenio, tratado, convención, que los estados ratifican, firman y se obligan a cumplirlo. Y hay otro tipo de instrumentos internacionales también importantes, pero que no tienen ese mismo peso, que son declaraciones, son informes, que no tienen esta obligatoriedad, pero sí recogen los principales estándares o principales derechos que deben ser reconocidos y abordados por los estados de la forma en que ahí en esos documentos se detalla. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas forma parte de ese segundo tipo de instrumentos legales o normativos internacionales. Si bien no tiene la fuerza de un convenio, jurídicamente no es vinculante, sin embargo sí tiene un peso significativo porque es una declaración de principios y normas sobre los derechos de los pueblos indígenas y se considera, a nivel internacional, un instrumento importante para la protección y promoción de estos derechos. Siguiente, por favor. ¿Y por qué son importantes estos dos instrumentos, no? Porque recogen los principales derechos de los pueblos indígenas que, como les decía, fueron luego incorporados en la normativa de los estados, de la mayoría de los estados que han ratificado, que han firmado, que se han adherido a esos instrumentos internacionales. Y aquí voy a hacer un breve repaso de cuáles son los derechos que se reconocieron se declararon en esos instrumentos. Primero está el derecho a la identidad social y cultural. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, reafirma que los y las integrantes de los pueblos indígenas tienen conciencia de su identidad y su pertenencia a un pueblo indígena o originario, y esto obliga al gobierno y al Estado a promover los derechos de los pueblos indígenas de tal forma que se respeten y valoren sus identidades, costumbres, conocimientos, tradiciones, instituciones. Y ahí está el artículo del convenio 169 en el que específicamente se reconoce este derecho. Luego, y es uno de los derechos más importantes que se han reconocido en materia de pueblos indígenas, está el derecho a la libre determinación o autodeterminación, que este derecho reconoce la autonomía o autogobierno que tienen los pueblos indígenas para decidir sobre sus propios asuntos internos, tales como su desarrollo económico y social, y este derecho ha sido reconocido tanto en el convenio 169 como en la Declaración de Naciones Unidas, y también en la Declaración Americana del año 2016. Siguiente, por favor. Otro derecho que está reconocido es la de derecho a la salud intercultural. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los estados y gobiernos les otorguen servicios de salud para sus comunidades en coordinación con sus autoridades comunales. Además, tienen derecho a participar de las medidas que se toman para la elaboración y ejecución tanto de planes como programas de salud. Y tienen derecho a utilizar sus propias prácticas tradicionales como medios de curación. Luego está el derecho a la consulta previa, libre e informada, que también vamos a abordar un poco más ahora, que señala que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados de manera previa a que se dicten medidas que puedan afectar sus derechos colectivos. Y esta consulta debe ser informada y debe ser libre. Así como la decisión que tomen los pueblos de aceptar o no estas medidas que pueden afectarlos. Derecho al desarrollo, que también ya lo mencionamos brevemente antes, reafirma que los pueblos indígenas, en base a su autodeterminación o derecho a la libre determinación, tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo relacionado a su desarrollo social, político, económico y cultural. Siguiente, por favor. Educación intercultural. Los pueblos indígenas tienen derecho a que se respeten sus propios sistemas de educación y se les brinde educación en su lengua originaria. Además, este derecho incluye que sus conocimientos ancestrales, costumbres, valores y prácticas estén incluidos en sus planes y servicios de educación. Luego está el derecho al propio idioma y lengua, que implica que tienen derecho a expresarse en su lengua originaria, y asimismo derecho a transmitir a sus hijos su lengua materna,
lo cual debe reforzarse a través de la enseñanza en las escuelas. También cuando se hace algún trámite en instituciones públicas o cuando necesiten consultar algún asunto legal en el Poder Judicial, tienen derecho a disponer de intérpretes que ayuden a comprender el significado de los temas. Luego está el derecho a la participación, que se vincula también con el derecho al consentimiento libre e informado, pero en este caso implica en específico participar en espacios dentro de su comunidad e instituciones públicas donde se toman decisiones que pueden afectar sus derechos. Siguiente, por favor. ¿Qué obligación? Hablamos brevemente de quiénes son los titulares de deberes, ¿no? En este caso hablamos de titulares de derechos, pueblos indígenas. Titulares de deberes, principalmente los estados, empresas y otros individuos, organizaciones internacionales que tengan que ver con la protección de derechos humanos. ¿Qué dicen estos instrumentos, tanto el Convenio 169 como la Declaración de Naciones Unidas? Que los estados tienen la obligación de adoptar medidas legales o administrativas para que los derechos de los pueblos indígenas se respeten y cumplan de acuerdo con lo que dice el Convenio 169 y la Declaración. Por eso, según estos instrumentos jurídicos, los estados tienen la obligación de reconocer y proteger, garantizar, pero también reparar los derechos de los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Estas obligaciones se pueden resumir en estos 4 puntos que les he puesto ahí. Primero, tienen la obligación de implementar en su fuero interno, como Estado, tengo la obligación de, en mi Constitución, en mi normativa interna, incorporar los principales derechos de los pueblos indígenas que han sido reconocidos por esos instrumentos importantes o los principales en temas de derechos de los pueblos indígenas. Además, Estado, tengo la obligación de asegurar el reconocimiento y la protección legal de las tierras, territorio y recursos de los pueblos indígenas. Además, tengo, Estado, la obligación de prevenir y reparar las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas cometidos por cualquier actor, cometido por el propio Estado, cometido por empresas, cometido por personas individuales o jurídicas que transgredan los derechos de los pueblos indígenas. En cualquiera de los casos, el Estado tiene la obligación de prevenir y reparar. Y también el Estado tengo obligación de consultar y cooperar con los pueblos indígenas para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar medidas que los afecten. Siguiente, por favor. Ahí otra vez creo que te fuiste para el final. Ahí Yitza ha levantado la mano. Sí, perdón, me pareció muy importante lo que comentó. Quisiera saber que estas obligaciones del Estado, ¿dónde figuran? Sí, esas obligaciones se desprenden de estos 2 instrumentos que estábamos abordando ahora, que es tanto el Convenio 169 como la Declaración de Naciones Unidas, pero también, y vamos a verlo ahora brevemente, por la jurisprudencia del principal ente u órgano del Sistema Regional Americano de Protección de Derechos Humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también ha sentado jurisprudencia y estándares para reforzar esas obligaciones que tienen sobre todo los estados. ¿Y cuáles serían las consecuencias del incumplimiento de estos, ¿no? De las violaciones de derechos humanos? Sí, cuando se acude a una instancia como la Corte Interamericana para aducir que un Estado ha vulnerado un derecho, lo que hace la Corte es establecer la responsabilidad internacional, diciendo específicamente qué derechos ha vulnerado, qué normativa ha vulnerado, y dispone sanciones, pueden ser pecuniarias o también simbólicas, y reparaciones para las víctimas, las cuales también son integrales, tienen diferentes características. Pueden ser desde una indemnización monetaria, medidas de rehabilitación, educativas, leyes internas que protejan de mejor forma los derechos que han sido vulnerados, entre otras medidas de reparación que la Corte ha desarrollado en los últimos 50, un poco más años, desde que
ha comenzado a dar la jurisprudencia de los derechos humanos de pueblos indígenas, ha reforzado y ha dado con detalle cuáles son cada una de las reparaciones a las que están obligados los estados cuando vulneran derechos de los pueblos indígenas. Claro, pero lo vamos a ver un poco ahora, pero quería hacer incidencia en las sanciones, o sea, realmente cómo eso, o sea, cómo la Corte Interamericana sanciona a un estado, ¿no? Principalmente estableciendo su responsabilidad internacional, lo cual tiene un peso principalmente político. Por eso los estados lo que de algún modo evitan llegar a una instancia como la Corte Interamericana. El Perú es el estado que tiene mayores sentencias que lo responsabilizan como violador de derechos humanos. Y ahí hay una vasta lista de estados que vienen incumpliendo, vulnerando derechos humanos. Las sanciones son sobre todo políticas. No es que haya, por ejemplo, ante la Corte Interamericana no se sanciona penalmente a el presidente, la presidenta o al alcalde de la comunidad. No hay una sanción individual, sino es una sanción contra el Estado que tiene un componente político, que tiene un componente simbólico, pero también hay un componente de reparación, de que se da reparaciones monetarias, reparaciones económicas, de educación, salud, vivienda a las víctimas, reconocimiento de sus derechos, ¿no? Esa es básicamente la sanción más fuerte que actualmente reciben, sobre todo los estados que vulneran derechos, ¿no? Que puede ser quizás no tan fuerte, sabiendo los graves impactos que tiene la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y en general derechos humanos, pero es el principal instrumento, es la principal arma que tenemos actualmente, acudir a instancias internacionales para poder exigir esos derechos, porque sí tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias discursivas, consecuencias en la jurisprudencia, se va forjando jurisprudencia cada vez más transformadora, que va cambiando, que va reconociendo cada vez más derechos, ¿no? Los derechos que se reconocen hoy en día, los que la Corte habla, no se reconocían hace 10, 15 años, ¿no? Va mutando, y eso es muy importante, porque eso va de algún modo, y sí es palpable, formando también cómo los estados van, no solamente a nivel de leyes, ¿no? Sino también los jueces, ¿no? Los jueces, que es como considero yo ahora la esperanza que tenemos, donde pues, se puede obtener justicia, porque ya a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, sabemos que de repente no vamos a poder conseguir algún viso de justicia o de garantía. Son los jueces actualmente a nivel nacional, sobre todo, quienes toman estos estándares y los aplican en su jurisprudencia interna. Eso es muy importante también. Entonces, eso es como la importancia en sí de estas declaraciones, sentencias, informes que también vamos a ver un poco ahora, que tienen que ver con derechos de los pueblos indígenas, ¿no? No sé si nos quedamos ahí antes de esa, por favor, o ese era el que seguía. Ah, sí, perdón, el que sigue entonces. Ya, entonces, vimos que el sistema universal y los sistemas regionales tienen, primero hemos visto instrumentos internacionales que son declarativos, que le dan contenido, que es algo que siempre se dice en derecho internacional, dotan de contenido a los derechos humanos, pero también hay órganos o instituciones que velan porque estos instrumentos se cumplan. Y hay instituciones específicas sobre pueblos indígenas. En Naciones Unidas está el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, está la propia OIT, hay una relatoría especial sobre derechos de los pueblos indígenas y un mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas. Y a nivel de la OEA, del Sistema Regional Americano, está, como les decía, principalmente y más importante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, y también hay una relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Y ahora sí, pasamos quizás al punto más importante, que era lo que me pidieron que pueda quizás abordar con mayor énfasis, es los derechos territoriales.
hemos visto algunos derechos que son los principales de autodeterminación, consulta previa, hablar en el propio idioma, educación intercultural, salud intercultural, pero hay un derecho muy importante que es sobre todo el que más está siendo vulnerado, dejado en los últimos años o siempre, son los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Y ahí lo que, sobre todo, bueno, también el convenio 169, pero también la Declaración de Naciones Unidas, señala que el territorio no está conformado solo por la tierra que ocupan tradicionalmente los pueblos indígenas, sino también los bosques, donde caminan y usan, donde desarrollan sus principales actividades, los ríos, de los que se alimentan y obtienen el agua que consumen y en el que trabajan, o el agua que alimenta a su ganado, en el caso de realizar actividades agrícolas o ganaderas, ¿no? Y también por los que viajan, ¿no? Pero también todos los recursos naturales que utilizan para sus actividades de subsistencia y económicas. Esto, pues, que ha sido reconocido por el derecho internacional, los pueblos indígenas mantienen una relación especial y espiritual con sus territorios, tierra, aguas y otros recursos que han ocupado y poseído. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los elementos principales de este territorio indígena? No es una definición que tengan los pueblos indígenas, sino es lo que ha sido reconocido por el derecho internacional, por el convenio 169, por la declaración, ¿no? ¿Qué implica, a qué nos referimos cuando hablamos de territorio indígena, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Casi todos los elementos están relacionados, tanto tierra, animales, recursos, ríos, bosque, medio ambiente, actividades económicas, todos están interrelacionados entre sí. Por eso se entiende que el elemento principal del territorio indígena es la tierra, entendido como espacio físico y geográfico formado por suelo, subsuelo y aire que ocupan los pueblos indígenas de manera ancestral y en donde viven, crecen y realizan su vida comunitaria. En algunas normas internacionales se diferencia tierra de territorio, porque el territorio es un concepto más amplio. Por ejemplo, el convenio 169 menciona y especifica que cuando se hable de tierras, también se debe hablar del concepto más amplio, que es territorio, que abarca todo lo que he mencionado, espacio formado suelo, subsuelo, aire, de la manera más amplia y más favorecedora a los derechos de los pueblos indígenas. Territorio también son sus recursos naturales, y son aquellos elementos de la naturaleza que se encuentran dentro del territorio indígena, y que usan estos recursos para sus actividades económicas y de subsistencia a fin de lograr su desarrollo. Bueno, estos recursos son de diferentes clases, como dice, señala ahí, para realizar actividades como pesca, caza, agricultura, también para explotación de petróleo, minerales del subsuelo, ríos, extracción de madera, todos aquellos que hagan uso los pueblos indígenas dentro de su territorio para su subsistencia y desarrollo. Esos son recursos naturales. Siguiente, por favor. ¿Y qué dicen? Bueno, ya lo vimos brevemente, pero ¿qué dicen estos instrumentos como el convenio 169 sobre el derecho al territorio? Por ejemplo, el artículo 14 señala que los pueblos indígenas tienen la propiedad sobre las tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado los pueblos indígenas. También señala que también conservan la propiedad sobre las tierras y territorios que actualmente no están ocupando, pero las que han tenido acceso tradicionalmente para realizar actividades tradicionales y de subsistencia. También señala que para el caso de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que son los PIASI, se reconoce que la propiedad sobre sus tierras y territorios son sobre aquellos que tradicionalmente han ocupado o que les sirven para sus actividades de subsistencia. Entonces se extiende la propiedad a las tierras y territorios que han ocupado, que quizás ya no ocupan, pero han ocupado ancestralmente y que les han servido para realizar sus actividades tradicionales. Y también se extiende la propiedad
a esos pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. La declaración refuerza esto y señala que el derecho al territorio incluye los derechos a poseer, utilizar, desarrollar, controlar las tierras y los recursos que lo conforman. Siguiente, por favor. Por ejemplo, como ya a propósito del comentario de Hitza, espero estar pronunciándolo bien, un componente muy importante de protección de los pueblos indígenas, además del Convenio 169 y la Declaración, es la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años. Hay vastas sentencias, y yo les pongo algunos ejemplos de algunos casos que vamos a ver justo en el trabajo en grupo. Uno de esos casos, han habido varios casos y sentencias en las que la Corte Interamericana ha podido señalar, reforzar cuáles son los derechos de los pueblos indígenas, y señala que el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el principal instrumento del sistema regional americano, y debe interpretarse este derecho como derecho de propiedad comunal o colectiva, que se sustenta, se basa en la ocupación ancestral de las tierras y en el uso tradicional de los recursos. Frente a este derecho, y es algo muy importante, los estados tienen la obligación de delimitar, de marcar y otorgar títulos colectivos a los pueblos indígenas sobre sus territorios. Eso es muy importante porque también en las sentencias de la Corte ha dicho, quienes tienen esta obligación de delimitar, de marcar, son los estados, porque son los que cuentan con los instrumentos, con la tecnología para poder hacerlo y para garantizar que ninguna persona pueda vulnerar, pueda transgredir el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, ¿no? Por eso es una obligación que recae en los estados. Siguiente, por favor. Y algo muy importante, creo que es tema también de mucho debate, porque muchas veces en algunas sentencias, en alguna normativa interna de algunos países se dice, sí, los pueblos indígenas tienen derechos sobre su territorio, donde viven, donde han vivido, pero no sobre los recursos naturales, por ejemplo, no sobre el agua, no sobre el suelo o los recursos que se pueden extraer del suelo, sino que el Estado es el titular de esos recursos y los puede administrar de la forma que quiera. Sin embargo, sobre todo el Convenio 169, bueno, también la Declaración han señalado y reforzado que el derecho al territorio de los pueblos indígenas también se extiende al derecho sobre los recursos naturales, aprovechamiento de los recursos naturales de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el Convenio 169 señala que los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar, administrar y conservar los recursos naturales que estén presentes en sus territorios. También señala que tienen derechos a poseer, desarrollar, controlar los recursos que poseen en razón de su propiedad tradicional. Y que los estados tienen la obligación de proteger y reconocer los recursos que tradicionalmente han utilizado los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Sobre eso también específicamente se ha manifestado la Corte Interamericana en jurisprudencia y ha dicho que este derecho a la propiedad comunitaria o comunal que tienen los pueblos indígenas reconoce y protege la vinculación que tienen los pueblos indígenas con sus territorios y también con los recursos naturales. Por eso se entiende que la protección del derecho de propiedad del territorio se extiende también al derecho a usar y disfrutar de los recursos naturales que están dentro de él para garantizar su supervivencia y desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo proteger este derecho al territorio y al uso y disfrute de los recursos naturales según estas normas internacionales, que es la que estamos estudiando el día de hoy? Por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT señala una forma de proteger el territorio y el uso de recursos naturales, uso y disfrute de recursos naturales de los pueblos indígenas, es que
los estados, a través de sus gobiernos, tienen la obligación de consultar a través de procedimientos adecuados cuando se vayan a tomar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, tiene la obligación de implementar y garantizar el derecho a la consulta previa cuando se vaya a hacer algún uso de los recursos naturales o incluso del territorio de los pueblos indígenas y que vayan a afectar esos derechos, ¿no? Por ejemplo, una concesión, ¿no? Que el Estado vaya a usar un territorio o vaya a dar en uso o vaya a concesionar en uso algún territorio, algún recurso natural que esté dentro del territorio, deberá consultar de manera previa a los pueblos indígenas. Señala también que estas consultas deberán llevarse a cabo de buena fe y con las organizaciones indígenas representativas con la finalidad de llegar a un acuerdo y obtener el consentimiento. Es muy importante. Sí o sí está determinado en esos instrumentos, tanto en el Convenio 169 como en la Declaración de Naciones Unidas, que los estados deben procurar tener el consentimiento. No pueden ir contra el consentimiento de los pueblos indígenas para llevar a cabo alguna medida, tanto administrativa, de cualquier índole, que vaya a vulnerar, que ponga en riesgo, sobre todo, a los pueblos indígenas. Y un punto importante también que señalan esos instrumentos es que si el Estado tiene la propiedad de los minerales y otros recursos del subsuelo, donde están los pueblos indígenas, los gobiernos deberán establecer procedimientos de consulta con los pueblos e identificar si afectarían sus derechos antes de iniciar un proyecto de explotación de recursos en sus territorios. La Declaración de Naciones Unidas señala en específico que para antes de aprobar e iniciar cualquier proyecto o plan que afecte los derechos como pueblos indígenas de la tierra, territorio o cualquier otro, deben realizar procesos de consulta con los pueblos afectados a fin de obtener consentimiento. Un poco refuerza lo que ya lo había mencionado el Convenio 169. Sí, Andrea dice, eso nunca se cumple, sí. Está en los principales instrumentos, es un derecho humano, es un derecho reconocido por el derecho internacional, está en los principales instrumentos y los estados tienen la obligación de incorporarlo en su normativa interna. El Perú tiene una ley de consulta previa. Claro, no sabemos, hoy poca información actualmente de cómo se vienen cumpliendo, pero por ejemplo en el caso del Perú, no estoy segura cómo es el caso de Bolivia, ahí lo puedo constatar, no tienen derecho a un veto, por ejemplo, ¿no? Ahí me preguntaban, ¿qué pasa si no están de acuerdo? En el caso del Perú, hay un proceso de consulta previa, pero si la comunidad no está de acuerdo, no pueden oponerse, no tienen derecho a un veto del proyecto u obra o medida que se vaya a implementar. A pesar de que estos instrumentos señalan que sí o sí los estados deben garantizar, deben tratar de tener el consentimiento, tampoco es que exista esta obligación de sí o sí, si es que el pueblo indígena no está de acuerdo, dejar de implementar la medida, ¿no? Lamentablemente en el Perú no pasa eso porque la norma de la ley de consulta previa no le otorga ese poder de veto o de decisión última a los pueblos indígenas, ¿no? Siguiente, por favor. Por eso es muy importante, actualmente, sabiendo cómo está la normativa interna de nuestros países, de nuestros estados, y los retrocesos que hay normativos, poder acudir a los sistemas internacionales, tanto universal como interamericano, regional, porque ahí es donde están los derechos reconocidos de manera más amplia, ¿no? Entonces, es muy importante tener este tipo de información para saber qué hacer, a dónde acudir, si bien son muchísimos los casos. La Corte Interamericana y la Convención tienen muchísimos casos y se demora mucho tiempo, a veces más, a veces menos. Sigue siendo un actor importante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos en general, pero sobre todo los pueblos indígenas. Por eso es muy importante que hayan incluido este módulo para hablar de estos instrumentos y que puedan tener una noción básica que seguro luego van a poder reforzar de qué son esos derechos, qué instrumentos contienen esos derechos, ante qué órgano podemos ir para reclamar esos derechos, ¿no? A nivel internacional. ¿Cómo
cómo proteger el territorio y los recursos naturales según la normativa. Por ejemplo, ya hablamos justamente de la Corte Interamericana. En sus sentencias ha señalado que, por ejemplo, en el caso indígena Quichua versus Ecuador, ha señalado la Corte que los procesos de las consultas de los estados, que los estados realicen, deben ser un verdadero instrumento de participación y diálogo. Por ejemplo, en una sentencia hizo la Corte. En otro caso del pueblo Saramaca versus Surinam, la Corte ha dicho que los estados no solo tienen la obligación de realizar procesos de consulta, sino que deben obtener consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas que serán afectados por las medidas. El consentimiento se debe obtener antes del inicio de las actividades de los proyectos en los territorios y con la información adecuada. Siguiente, por favor. Y finalmente, la Corte ha dicho cuándo se debe consultar, ¿no? Los principales criterios, los supuestos en los que se deben consultar a los pueblos indígenas. Cuando se trata de planes de desarrollo o inversión a gran escala, que tendrán un mayor impacto en el territorio de los pueblos indígenas, cuando se tenga que desplazar a los pueblos indígenas de manera permanente de sus tierras y territorios, y también cuando se almacenen materiales peligrosos en los territorios de los pueblos indígenas. En conclusión, los estados tienen la obligación de garantizar el desarrollo de procesos de consulta con buena fe, de manera previa, libre e informal. Siguiente, por favor. Y ahora vamos al caso práctico. Somos, creo que un poco más de 20 personas, 23 personas. Ahí les pido, no sé, a Tane, cómo nos podríamos dividir de repente. Sí, 3 grupos o 4 grupos. Sí somos, bueno, son 20 participantes, el resto es el equipo de soporte. Lo hemos dividido en 5 grupos. Perfecto. Para que puedan, sí. Ya, entonces, le voy a pedir, ya que estoy un poco mal de la garganta, a algún voluntario, voluntaria, que quisiera leer el caso que les voy a presentar. Veo varias manos levantadas, gracias. A ver, Yanela Suárez. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Yanela. Andrea. Voy a proyectar, no sé si puedo, creo que sí, el caso. Sí, Andrea, ahora que Jesús deje de compartir, ahí quizás puedes proyectar. Ya, ahora sí. Que me puedes ayudar a leerlo. Igual se los vamos a pasar a los grupos para que lo puedan volver a leer, pero también para que todos y todas lo escuchemos. No sé si lo pueden ver ahí. Sí, saben. Ya, entonces si Yanela me ayuda a leerlo, por favor, para avanzar. Sí. Ay, perdón, no cargaba la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Desde el caso práctico para trabajar en grupos. Desde el retorno a la democracia en Argentina, 1984, varias aldeas de los pueblos Huichí, Mataco, Ihuaja, Chorote, Comlec, Toba, Nihuacle, Chulupí y Tapiet, reclamaron la titulación y no parcelación de sus tierras de uso tradicional ubicados en los lotes fiscales 14 y 55, que abarcan aproximadamente 64.300 hectáreas. Esta zona correspondiente a la provincia de Salta, al sur de la margen derecha del río Pilcomayo, ha tenido presencia indígena con anterioridad a la conformación del Estado argentino en el siglo XIX. De hecho, diversas fuentes historiográficas y documentales producidas en el siglo XVII y en el siglo XIX han
dan cuenta de la existencia de cazadores-recolectores con horticultura en el lugar. Estas comunidades continúan viviendo de conformidad con su tradición cultural, caza, recolección y pesca. En 1991, las comunidades presentaron un reclamo administrativo solicitando la titulación, frente a lo cual el gobierno salteño se comprometió mediante el derecho 2609-91 a unificar los lotes y entregar un título único de propiedad a todas las comunidades, sin subdivisiones. En 1993, tras crearse una comisión asesora facultada para realizar recomendaciones, el ofrecimiento cambió a entregar las 2/3 partes de la superficie de dichos lotes, modificación aceptada por las comunidades organizadas bajo la Asociación de Comunidades Aborígenes Laka-Honhat. Sin embargo, la entrega no se concretó. En 1995, las tensiones se agravaron cuando el gobierno provincial resolvió iniciar la construcción. Ay, perdón. Ahora sí. La construcción inconsulta de un puente internacional. En el marco del proyecto de corredor bioceánico del Mercosur sobre el río Pilcomayo, con su cabecera en la comunidad Misión La Paz, en respuesta, Laka-Honhat interpuso una acción de amparo que fue finalmente rechazada en doble instancia sin entrar al fondo, a fin de que se suspendan las obras de construcción, y decidió emprender la toma pacífica del puente con el apoyo masivo de todas las comunidades, medida que sostuvieron durante 23 días junto al río hasta que las autoridades firmaron el compromiso de entregar el título en un máximo de 90 días. Pese a ese compromiso, en 1999 el Estado adjudicó fracciones del lote 55 en favor de algunas comunidades y familias criollas por medio del decreto 461, frente a lo cual la asociación interpone otra acción de amparo en el 2000. Paralelamente, el caso fue llevado al sistema de peticiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 1998. Iniciándose un proceso de solución amistosa ante la Comisión Interamericana en el 2000, cuyo fin era acordar el otorgamiento del título único de propiedad comunitaria. Sin embargo, luego de 5 años del mantenimiento de reuniones, la conformación de un grupo de trabajo, la constitución de una mesa ampliada y la asunción de distintos compromisos, la provincia decidió unilateralmente no participar más del proceso y someter el destino de los lotes y su propiedad a un referéndum popular que preocupó gravemente a la comisión, pues ponía en riesgo cualquier eventual decisión que pudieran tomar la comisión o la corte. En adelante, Salta emitió 2 decretos asignando 400.000 hectáreas a favor a favor de las comunidades indígenas. Sin embargo, la implementación de tales acciones sigue sin concluir, mientras la zona se ve amenazada por actividades de tala ilegal, introducción de ganado ajeno al territorio, el cual consume alimentos y agua que utilizaría la población indígena, sobrepastoreo, contaminación de los cuerpos de agua con heces de animales, etc. El 1 de febrero de 2018, la Comisión, en virtud de lo anterior, sometió el presente caso a la Corte Interamericana, la cual dictó su sentencia el 6 de febrero del 2020. Luego de leer los hechos del caso, deberán responder un grupo a esta pregunta. ¿Qué derechos se han vulnerado, tanto individuales como colectivos? Perfecto, muchas gracias por el apoyo en la lectura del caso. Entonces ahora, con el apoyo de los compañeros y compañeras que están apoyando el tema logístico, vamos a dividirnos en grupo, igual se les va a pasar el caso. Por favor, tomar en cuenta, de acuerdo a lo que hemos visto, a los derechos que hemos visto de los pueblos indígenas, tanto en el convenio como en la declaración, todo lo que tiene que ver con territorio, uso del territorio, recursos, por favor, tomar en cuenta, quizás no con el detalle más técnico, porque es una clase, un módulo introductorio, pero ustedes cuando han leído, han escuchado, van a volver a leer de repente el caso, qué derechos de los pueblos, de estas comunidades,
la Cajonat se han vulnerado, o el Estado argentino ha vulnerado. Recuerden que cuando se somete un caso a la Corte Interamericana se está diciendo que un Estado ha vulnerado derechos, en este caso el Estado de Argentina. ¿Qué derechos ha vulnerado? Que tienen que ver con todos los derechos que hemos visto, quizás algún derecho más que de repente no hemos visto, pero ustedes de repente tienen nociones que quizás no se han cumplido. Tomar en cuenta, por ejemplo, que acción de amparo, por ejemplo, si es que algunos, ahí para reforzar un poco la idea, es una acción judicial que se pone ante el Poder Judicial para que algún derecho sea garantizado o respetado, por ejemplo, tomar en cuenta eso. Y también, bueno, básicamente eso, ¿no? Y tomar en cuenta lo que ya hemos visto. Entonces, quizás, no sé, unos 15 minutos, dado que ya estamos en 5 y 10, aunque no parezca, para poder también ir con la segunda y última parte de la sesión del módulo, que tiene que ver con justicia climática. Entonces, ya nos separamos para trabajar. Entonces, luego de los 15 minutos, vamos a tener unos máximo 10 minutos para poder, como en plenaria, por así decirlo, que de manera voluntaria algún representante del grupo pueda decirnos brevemente qué derechos han identificado que se han vulnerado y podamos resolver en conjunto en base a lo que yo les voy a decir, porque esa sentencia ya se emitió en el año 2020. Ya hay una sentencia de la Corte, de repente la han escuchado, la han leído. No vale revisarla, por si acaso, lo vamos a ver luego en conjunto, solamente es ahora para poder ver qué derechos ustedes identifican en base a lo que hemos visto, se han vulnerado, y en conjunto vamos a ver, en base a la decisión de la Corte, cuáles han sido esos derechos según la propia Corte, ¿no? Entonces vamos a los grupos. Sí, ahí me dan un par de minutos, por favor, para terminar de configurar. Alguien me preguntaba qué países forman parte de este convenio. Les voy a pasar una lista de los países que han ratificado y se han adherido. En el caso del convenio 169, todos los países de Latinoamérica, Perú y Bolivia, son 2 estados que han ratificado en su momento de manera bastante inmediata que el documento entrara en vigencia. También la declaración de Naciones Unidas no es un convenio, pero también ha sido suscrito, firmado por ambos estados, ¿no? Y si desean una lista más extensa, les puedo pasar un enlace donde pueden encontrar todos los estados que forman parte de sus instrumentos y que tienen la obligación per se de respetarlos y garantizarlos, ¿no? Denme un minuto más, por favor. Ya estoy cerrando el grupo 5. Mientras, igual recordarles, no olviden que es importante que ingresen a la sección de avisos en el Classroom para ver las tareas pendientes. Los días primeros de inicio de la escuela les hemos pasado el código de acceso. Vean en las publicaciones, en el tablero de avisos, las tareas que aún están abiertas y pendientes, por favor, para completarlas. Y si tienen dudas, pueden escribirnos tanto el equipo de MOSIC como de proceso. ¿Sí, Andrea? Hola, buenas tardes. Sí, tengo una gran duda porque no estaba entendiendo la interfaz del Classroom, la verdad, y recién ayer cuando hice la otra tarea, porque las primeras eran de la sesión extraordinaria, ¿verdad? Que justamente han sido actividades que hemos hecho en el Miro, ¿no ve? El altar y también el mapa. Y bueno, yo entré, revisé, estaba también tal cual había puesto porque estuve en la clase, en la asistencia, pero recién ayer me percaté que hay que poner entregado o algo así. Y entonces no, esas no las he puesto, no sé cómo podría solucionar porque tengo mi captura de asistencia y todo, ¿no? Pero la verdad no sabía que era así. Y recién, ahora ya no va a volver a pasar, ya la entendí. Mil disculpas. Perfecto.
Podemos hablar por interno, tanto el grupo de Bolivia y de Perú. Si tiene dudas, escríbanos a Rudy, a mi persona o a Jesús, y lo mismo en el caso de Perú, a Tané, y ahí estamos para brindarles la ayuda y el soporte. Ya están los grupos, vamos a ir a trabajar en los grupos, y bueno, ahí estamos en contacto. Sí, quizás, Angélica, me brindas el soporte mencionando también que tienen que elegir a un vocero y las preferencias de elección, por favor, como para que lo tengan en consideración. Sí, como bien lo comentaba la compañera, ahora vamos a ir a trabajar en los grupos, son 5 grupos, van a tener 15 minutos. Les pedimos por favor que dentro de los grupos, si pueden dar lectura nuevamente al caso, si es que necesitan, y respondan la pregunta: ¿qué derechos se han vulnerado de acuerdo al caso leído, tanto individuales como colectivos? Y por favor elijan consensuadamente a la persona que va a presentar en la sala principal la socialización de la respuesta a la pregunta, ¿no?, que ustedes van a trabajar. Una persona, y que la socialización también sea breve y concisa. Hola, creo que ya volvimos de los trabajos en grupo. Sí, ya estamos. Wow, perfecto, genial. Espero que haya sido provechoso y que el caso de la Cajonat es uno de los más recientes y más importantes que han sentado precedente en la jurisprudencia de la Corte. Es el caso que ustedes han visto. Entonces ahora ya, para pasar a la discusión un poco, y también luego a cerrar la sesión con la parte final de los grupos, a ver quién se anima o quiénes a brevemente decir lo que han identificado, ¿no? ¿Qué derechos ustedes han identificado que se han vulnerado en este caso que han revisado? Liz Mejía. Sí, gracias. Bueno, al final con mi equipo nos sacaron cuando justo estábamos terminando de redactar, pero pues estábamos con algunas compañeras y bueno, creo que puedo dar lectura a lo que habíamos estado compartiendo con mis otras compañeras dentro de la sala del grupo 4. Habíamos identificado algunos derechos vulnerados, como son primero el de la consulta previa, debido a la construcción de este puente, ¿no?, que se dio en 1995, pero que no tuvo este proceso de consulta a la comunidad, en este caso a las comunidades, pese a la afectación que hay en su territorio de forma directa y sus medios de vida. También habíamos identificado que se vulnera el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano, ya que estas actividades que también se mencionan, como la introducción, por ejemplo, de la ganadería, deforestación, pero también construcción del puente, entre otros, van a tener impactos, ¿no?, que seguramente generen contaminación, ya sea ambiental, degradación del suelo, entre otros. Y también dentro de esa línea habíamos identificado que de forma directa e indirecta se podría afectar el derecho a una seguridad alimentaria por el deterioro de las tierras, ¿no?, debido a estas actividades introducidas que se generan. Otro también que mencionamos fue el derecho a la identidad y cultura. Esto debido a que la misma comunidad tiene actividades como caza, recolección, pesca, entre otros, pero esta introducción de tal ilegal, ganado, sobrepastoreo y entre otros también amenazan esta forma armoniosa en la que ellos conviven, ¿no?, con la naturaleza, bajo sus costumbres y demás. También identificamos un derecho que se vulnera el derecho a la participación efectiva y discriminativa, ya que si bien se menciona que se dieron mesas de trabajo y un proceso de solución que buscó ser amistosa, al final la provincia pues se retira de forma unilateral, entonces dejando de lado o ignorando la participación de las comunidades. Y finalmente, un derecho que se vulnera es el derecho a la propiedad comunitaria, porque al inicio solo se menciona, ¿no?, el tema de la titulación de las parcelas que se querían dar, y que aunque el Estado se comprometió a entregar un único título, al final nunca lo concreta y posterior eso hace una adjudicación a terceros, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Liz. Perfecto, está una lista bastante completa, bastante extensa, que ahora vamos a revisar qué dijo la Corte también
contrarrestando esto que estamos identificando y que hemos visto como resultado de la sesión. La verdad es que me parece que seguro ya quizás algunos de ustedes habían escuchado esos términos, los han visto, pero es importante saber dónde están reconocidos estos derechos, ¿no? Ahora con esta sesión, y qué bien han identificado muy bien los derechos que han sido vulnerados. A ver, Evelyn también, Evelyn, luego Dalmiro y Naí y Micaela, en ese orden. Gracias, Andrea. Yo soy del grupo 1, soy Evelyn Vilca, soy de la región de Puno. He participado en el grupo junto con Mercedes Espinosa de Lima, Perú, y Adriana Guión de Santa Cruz, Bolivia. Nosotros sí hemos hablado bastante porque sí estamos leyendo cada cosita y sí compartimos también la opinión de que el derecho a la consulta previa es lo primero que se ha ignorado en este documento por el tema de también la identidad, ¿no? Creo que la cultura, sobre todo de las comunidades aborígenes. Lo segundo sería el derecho al acceso a recursos naturales y un medio ambiente sano, porque creo que sí, sabiendo que se tenía un proceso de ya, ¿cómo se diría? Antecedentes, o se tenía una historia de esta comunidad, se estaba perjudicando bastante su forma de vida, principalmente. Y de ahí también viene el derecho a vivir bien o una vida digna. Y continuando con esto, viendo también el tema del documento y lo demás, vimos que también el derecho a las garantías judiciales y la protección era algo que principalmente se estaba vulnerando, porque no había, ¿cómo se diría, no? Aquí nosotros decimos te pasean, entonces al ser una comunidad probablemente los estaban paseando con el tema legal, con los documentos, y pues eso siempre suele pasar, y yo creo que este documento lo ha reflejado muy bien. Luego está el derecho al acceso a agua potable y el agua limpia, porque creo que es un derecho fundamental para cualquier comunidad, y también el derecho a uso del territorio. Aquí no sabíamos si es que podía ser individual o colectivo, porque uno, pedían, ¿no? Pidieron que se les titule, se les dé el nombramiento y todo, pero al final les reducieron la cantidad de territorio. Y al reducirlo también, poco a poco era como que más y más y más les quitaban. Y al quitarles más, pues al final con que se quedan. Y la titulación solamente se daba a una cierta parte de la comunidad. Entonces yo creo que al crear ahí a una asociación, en este caso creo que era un conglomerado, no me recuerdo muy bien, se vulnera el derecho a su propiedad, o sea, el derecho a la propiedad propia del territorio, no sé qué término sería correcto aquí. Luego, el derecho a decidir y participar sobre las decisiones, que también es algo importante. El derecho del acceso a su propio territorio también, que creo que no sé si son lo mismo, pero lo hemos desglosado así. También el derecho a la identidad cultural, porque creo que ahí está bastante mencionado, ¿no? Creo que la ocupación por actores no indígenas, en este caso la empresa o el ganado, ha afectado mucho el uso exclusivo de esa zona. También algo que puedo mencionar que creo que es lo fundamental es que se les ha negado el derecho al acceso a una alimentación adecuada. Y eso es como matar a la comunidad, porque les están quitando derechos económicos y sociales y ambientales, que son agua, saneamiento, entre otros, ¿no? Incluso más abajito leía que se pedían compromisos por parte de la comunidad, y pues simplemente se ignoraban y solo los tomaban en comisión. Entonces, esos serían los derechos que nosotros hemos identificado, tanto colectivos, individuales, económicos, sociales, ambientales. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Dalmiro. Yasuropai, punto mapaete. Se dice, ¿no?, que el peor daño que se le puede hacer a un pueblo indígena es quitarle su territorio. Y lo primordial aquí podemos ver es que se le ha quitado y no le están haciendo valer el derecho al territorio, ¿no? Porque para nosotros como pueblo indígena lo primordial es el territorio, porque de ahí vivimos, ahí está la naturaleza, vivimos en armonía con ello. Y no se respeta lo establecido en el convenio 169, en el artículo 14, que dice que deberán reconocer a los pueblos interesados los derechos a la propiedad y a la posesión sobre sus tierras, que tradicionalmente ocupan. Y allí en lo que nos mostró el documento se dice que ellos ya tradicionalmente ocupaban esos espacios y se debería respetar lo establecido en este artículo. También el mismo artículo dice que los gobiernos deben tomar
las medidas que sean necesarias para determinar las tierras a los pueblos y que ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva a sus derechos de propiedad y posesión. Evidentemente, no se cumple lo que se establece en el convenio 169 y también los otros derechos, que es a la libre determinación, a la consulta previa. También se vulneran los derechos tanto individuales como colectivos, porque al vulnerar los derechos colectivos de la comunidad afecta tanto económica, socialmente y más aún al quitarle pedazos de tierra, está generando que las familias tengan menos acceso a la alimentación, la contaminación del agua, como bien han dicho, la salud, que es lo primordial, ¿no? Eso podría yo argumentar que hemos hablado bastante con mi grupo y también me gustaría que alguien de mi grupo pueda aportar, ¿no? Porque ha habido intervenciones bastante interesantes. Gracias, Dalmiro. Algo súper pequeño para incorporar. Respecto al artículo 25 también, que las personas tienen derecho a poder tener o recibir un tipo de amparo ante la justicia, ¿no? Contra los actos que violenten sus derechos fundamentales y en este caso, pese a que la comunidad ha presentado acciones de amparo, ¿no? Han sido rechazadas y no han sido analizadas sus reclamos. Y ha sido negada esta vía judicial que debían haber sido recibidas, ¿no? Como miembros de la comunidad. Entonces también es un caso de violencia que se enfrenta a una violencia sistémica y también discriminatoria. Perfecto, muchas gracias. Ahora Naí y luego Naí Daniel y luego Micaela. Hola, profe, ¿logra escucharme? Sí, con un poco de interferencia, no sé si yo, pero sí, sí te escuché. Hola. Tal vez al final, profe, voy a buscar mejor señal, porfa. Ya, entonces pasamos con Micaela y luego con Naí Daniel. Profe, buenas tardes. Hola, Micaela, ¿Me escucha? cuéntanos. Sí, te Muy escuchamos buenas bien. tardes a todos. Van a disculpar si es que se me llega a cortar. No puedo encender tampoco la cámara porque está tronando, ya quiere caer la lluvia, entonces no voy a poder encender la cámara, perdón. Y bueno, voy a empezar con lo que habíamos ido trabajando con mi grupo, el grupo 5. Ha habido ideas bastante interesantes y el debate ha sido bastante apropiado para el tema. Voy a ir directamente al grano. Para los derechos individuales vulnerados tenemos el derecho a la propiedad privada, porque como se les había dicho, inicialmente los pueblos de Laca Ojnac, perdón si no lo he pronunciado bien, tenían el derecho a 643.000 hectáreas. Pero al final de todo el trato ha llegado a ser 400.000 hectáreas que se les ha titulado y lastimosamente han perdido muchísimas hectáreas, entonces es la primera violación al derecho a la propiedad privada. El segundo derecho es a un recurso judicial efectivo. No han tenido un proceso judicial efectivo, han sido vulnerados y no han tenido, digamos, el asesoramiento correcto. Al final han salido perdiendo, se les ha reducido espacio y eso ha violado otro de sus derechos, que es el derecho a la integridad personal y a un ambiente sano. Y también que, bueno, la integridad personal y al ambiente sano también es un derecho que vulnera porque está implicado la inseguridad alimentaria. Cuando se les ha reducido su espacio, incluso ha habido sobrepastoreo, no podían, tenían muchos problemas en la pesca, en la producción, entonces no tenían un seguro alimentario estable, no tenían una vida digna, como ya mencionaban anteriormente. Y también el derecho a la participación en asuntos públicos, ya que para realizar el puente, bueno, el proyecto que iba a pasar por el río Pilcomayo no se les ha consultado en ningún momento a las comunidades indígenas. Y es algo que también está pasando actualmente, si no me equivoco, en Perú, un problema que está afectando. Yo soy de Bolivia, no soy de Perú, así que no tengo mucho conocimiento, pero eso. Y los derechos colectivos vulnerados sería el derecho al territorio
y a la propiedad comunitaria indígena, porque esas son tierras ancestrales que han venido desde hace tantos años, que guardaban historia, cultura, tantas cosas que se les quería, que prácticamente también se les ha arrebatado, porque al final de la titulación no ha sido las 643.000 hectáreas que se les ha titulado, sino han sido menos. El derecho a la consulta previa e informada, que está en un convenio, en el convenio 169 de la OTI, las obras del puente y todas esas demás decisiones no se les ha consultado. Entonces ahí se le ha vulnerado otro derecho. El derecho a la identidad cultural. Todas esas las actividades extractivas, por ejemplo, la tala, la ganadería, todas esas cosas y la falta del reconocimiento territorial han amenazado al modo de vida que tenían ellos, a la caza, a la pesca y a la recolección, como mencionaba en el texto. Y también, como mencionábamos antes, también el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, porque ya después de que se les ha titulado, sus vidas sé que han cambiado, no han vuelto a lo que eran antes, y tal vez mis compañeros de trabajo puedan argumentar un poquito a lo que he ido leyendo, porque ha sido como un documento que todas hemos creado. Tal vez alguna de mis compañeras podría argumentar. Quizás por el tiempo que nos queda, de repente pasamos también con Naí Daniel, no sé si tiene mejor señal ahora para poder escucharle. Gracias, profe. Aquí, Panaya, Gilatas Cuyacas. Soy Naira Daniel de la comunidad Gilata y Collana. En mi grupo hemos trabajado 2 personas, mi persona y la compañera Francisca. Entre los derechos individuales que nosotros hemos identificado como vulnerados, hemos identificado los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, porque sin el acceso al territorio y la tierra, pues no puedes pensar en un... Creo que se le ha cortado a... Naturales, ¿no? A ver, sí. Porque si no tienes las condiciones para poder, si no tienes las condiciones para poder ejercer tus derechos, difícilmente vas a poder pensar en un desarrollo humano pleno e integral, ¿no? En cuanto a los derechos colectivos, identificamos el derecho vulnerado, la consulta previa, la autodeterminación, la autoidentificación, esto que mencionaban nuestros compañeros relacionado justamente con la propiedad comunitaria, y por último un derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Obviamente, muy aparte de eso, hay muchas otras vulneraciones, ¿no? Que parten de violencias estatales con respecto a este caso, y pues bueno, eso básicamente. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos y todas. Vamos a brevemente, quizás 5 minutos y de ahí ya pasamos, les robo unos minutos para terminar con la última parte. Vamos a pasar a ver qué dijo la Corte, ¿no? De todo lo que hemos visto ahora del caso de la Cajonat. Esto es lo que dijo la Corte. ¿Se ve? Sí, creo, ¿verdad? Me avisan si se ve la resolución del caso. Sí, Sí se ve. Perfecto. He tomado nota y la verdad es que todos los derechos que ustedes han mencionado están perfectos, han aplicado muy bien todas las nociones que hemos repasado hoy, que ustedes ya sabían también, que han reforzado el día de hoy, espero, con la clase que hemos tenido, con la sesión de hoy. En este caso, algo muy importante que quisiera destacar es que la Corte Interamericana, en este caso, el caso fue llevado a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana solo puede determinar la responsabilidad internacional de un Estado en base a los derechos que están reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Lamentablemente, todos los derechos que hemos visto, que están en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración, no todos están tal cual en la Convención Americana, porque desde el año 69 y todos los derechos de los pueblos indígenas se han venido desarrollando mucho después en la normativa internacional, pero de algún modo se pueden relacionar con los derechos de los pueblos indígenas, como bien ha hecho la Corte en su jurisprudencia a lo largo de los últimos años. Hay una relación entre los derechos que están en la Convención con todos los pueblos indígenas, principalmente por el que ustedes todos y todas han estado de acuerdo, que es el tema de la propiedad.
Nosotros hemos hablado de derechos territoriales que tienen que ver con tierra, territorio, suelo, uso de recursos, ¿verdad? Pero en el caso de la Corte, eso no quiere decir que esté mal, solamente estoy acotando para ver qué se puede pedir a la Corte Interamericana, ¿no? La Corte Interamericana, en la Convención no hay un derecho al territorio indígena en sí, pero hay un derecho de propiedad, en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, lo que ha hecho la Corte ha extendido este derecho a la propiedad del artículo 21, que comúnmente originariamente ha sido reconocido como propiedad individual, como propiedad de una casa, de un carro, ¿no? Propiedad de cada persona de exigir que algo que ha adquirido sea respetado, ¿no? Lo conocemos como propiedad, que es un derecho individual, se extienda a los pueblos indígenas y lo ha denominado derecho de propiedad comunitaria indígena, que ha desarrollado ampliamente en esa sentencia el caso de la Cajonat. Entonces, lo que ha dicho la Corte, en este caso ha dicho, en el caso de la Cajonat, el Estado de Argentina ha violado el derecho a la propiedad en relación comunitaria indígena, y eso es muy importante también porque varios han dicho con algunos matices, ¿no? Ha vulnerado porque ha reducido las parcelas, las hectáreas, ha vulnerado porque no ha otorgado finalmente los títulos de propiedad, ¿no? Han habido algunos matices en sus respuestas, y está perfecto. Yo creo que todos han tenido en su argumentación, gran parte ha estado bastante fundamentada y han estado con bastantes puntos lógicos y con bastantes puntos normativos de lo que hemos trabajado. Solamente yo estoy diciendo lo que dijo la Corte como forma de resolución del caso. La Corte dijo que el Estado de Argentina nunca negó que las comunidades indígenas asociadas de la Cajonat no tengan derecho de propiedad o derecho de propiedad comunitaria a su territorio, sino que ha vulnerado el derecho de propiedad comunitaria indígena de estos pueblos porque nunca les garantizó los procedimientos adecuados para poder hacer valer estos derechos. Nunca, la Argentina no tiene una normativa adecuada para garantizar de forma eficiente el derecho a la propiedad comunitaria, nunca los titularon de la forma adecuada, nunca les dieron seguridad jurídica, a pesar de todos los años que venían reclamando, y por eso, de manera extensiva, vulneró su derecho a la propiedad comunitaria indígena. Es muy importante porque hay varias formas de vulnerar el derecho a la propiedad, ¿no? Una forma directa, digamos, ocupando una propiedad que no es tuya, ¿no? Tanto el Estado como cualquier persona, pero en este caso, lo que ha dicho la Corte es, en este caso, no es que el Estado no le haya reconocido a estas comunidades que es su propiedad, porque a lo largo de los años ha dado medidas, decretos, normas que han dicho, sí, es tu propiedad, pero finalmente nunca efectivamente les llegó a dar la posibilidad o la garantía de que hagan valer su derecho a la propiedad comunitaria. Entonces, esa es una forma también de vulneración a la propiedad comunitaria indígena. Y luego algo muy importante que todos y todas han dicho y que me parece, bueno, perfecto que tengan la noción ya, que vamos a ver un poco ahora en esta relación del derecho al medio ambiente sano con la justicia climática brevemente para cerrar, es que el Estado, la Corte Interamericana ha dicho que el Estado de Argentina vulneró el derecho al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, que muchos de ustedes perfectamente lo han asociado con soberanía alimentaria, al agua y a participar en la vida cultural, que también lo han relacionado perfectamente con mantener su cultura, sus formas de vida, y también la autodeterminación. Perfecto. La vinculación ha sido perfecta. La Corte Interamericana puede valerse de tanto el convenio 169 de la OIT, como la declaración, como todos los instrumentos que hay, para fundamentar de mejor forma sus decisiones. Pero la decisión que ellos emiten tienen que ver sí o sí con los derechos que están, como ya les dije, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Como ustedes bien han dicho, perfectamente han dicho, la tala ilegal, las actividades desarrolladas en el territorio por población criolla, como la ganadería, instalación de alambrados, han afectado los bienes ambientales de las comunidades, han incidido en el modo tradicional de alimentación de las comunidades y en su acceso a agua, pero también a su vida, su forma de vida, su cultura, su identidad cultural. Y esto alteró la forma de la vida indígena de las comunidades de la Cajonat, han lesionado su identidad cultural. En este caso,
y eso es una obligación reforzada y es algo bastante que pone hincapié la Corte, es que el Estado, por muchos años, tuvo conocimiento de estas actividades lesivas llevadas a cabo por población criolla y no han tomado acciones efectivas para detener estas acciones lesivas. Entonces, eso también refuerza esta responsabilidad del Estado de no garantizar que se respeten las formas de vida indígena, la identidad cultural, la alimentación, el acceso al agua, el acceso a un medio ambiente sano de los pueblos indígenas. Y esto hizo, si bien no lo dice la Corte, pero es algo que ustedes también lo han dicho y acá lo hemos identificado, esta falta de efectividad del Estado para proteger a los pueblos indígenas, no garantizar su desarrollo como ellos quieren, ha afectado su derecho a la autodeterminación, para la posibilidad de determinar de la forma que ellos quieren las actividades que se desarrollan en su territorio. Y finalmente, bueno, casi finalmente, dijeron bastantes de ustedes que ha habido una afectación a la consulta previa, libre e informada. Perfecto. Lo que dice la Corte, sí. Y quienes hablaron de eso lo dijeron. Con relación a la construcción del puente internacional, la Corte dijo que el Estado de Argentina no cumplió con la obligación de procurar mecanismos adecuados de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas. Pero, y es algo ahí que puede ser controversial, no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que dice la Corte, muchos de ustedes han dicho que sí se ha vulnerado el derecho a la participación de las personas de manera individual como colectiva. La Corte dijo que no. Dijo, no se ha vulnerado el derecho a la participación en relación a la realización de proyectos u obras en su propiedad comunitaria. Eso determinó finalmente la Corte. Porque, bueno, el derecho a la participación es un derecho que está en la Convención, el derecho a la consulta previa, libre e informada se relaciona con este derecho, pero no es un derecho que esté específicamente, literalmente, protegido en la Convención, aunque se puede extender de otros derechos como el derecho a la participación. En este caso, la Corte determinó que si bien se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada, no a la participación política de las personas en la toma de decisión. Controversia, como les digo, ustedes bien han fundamentado que sí, y está perfecto, ustedes han llevado una defensa ecuánime y fundamentada ante la Corte Interamericana en defensa de las poblaciones lacajonal. Y finalmente, una de ustedes lo dijo, perdonen que se me pasó quién, un grupo lo mencionó muy bien, el Estado de Argentina vulneró el derecho a las garantías de protección judicial. En el caso se dice, la población interpuso en más de una ocasión amparo. Uno de ellos, varios de ellos se desestimaron, uno de ellos, el que se puso contra el decreto 461 en el año 2000, se demoró 7 años en ser resuelto. El Poder Judicial de Argentina se demoró 7 años de manera injustificada en resolver un amparo. Entonces, lo que dijo la Corte, que esta demora, este retraso es injustificado y afectó el derecho a acceso a la justicia de los pueblos en cuanto al plazo razonable. Entonces, ahí igual les mandamos también la resolución para que lo puedan tener. Entonces, de repente ahora en unos 5 minutos terminamos la última tema importante que íbamos a tocar hoy día, ya para cerrar, para tampoco tomarles más tiempo. No sé si ahí ven la pantalla. Estamos viendo el documento de resolución de caso, pero ¿puedes volver a proyectar el Canva, Andrea? Sí, creo que ya vi cómo presentarlo, me parece. Ustedes los puedo presentar, Andrea. Lo tengo aquí justo donde quedamos. A ver. No sé si lo ven. Sí, se ve. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Ah, ya, lo logré. Pensé que no podía presentar en Canva, perdón. No suelo usar mucho Canva, igual me parece muy bonito la forma de presentar. Ya, entonces, algo con lo que nos quedemos ahora para ya cerrar y relacionar todo lo que hemos visto con el tema de justicia climática o injusticia ambiental, que son términos que vamos a ver brevemente en esos últimos minutos que nos quedan, con cargo también de que ustedes lo puedan luego profundizar. Seguro lo
lo van a seguir viendo, ya lo han visto, el tema de justicia climática, cómo se relaciona con pueblos indígenas. En esta sentencia de la Cajonat, aparte de ser muy importante el tema de el derecho a la propiedad comunitaria, ¿no? Como un precedente importante que se ha desarrollado en la Corte Interamericana, también es algo que no lo hemos tocado antes, pero ustedes bien lo han dicho, hay un derecho al medio ambiente sano, que es un derecho individual, que nos corresponde a todas las personas naturales jurídicas, ¿no? Y también es un derecho colectivo, ¿no? Que en este caso vamos a hablar de derecho colectivo de un ambiente sano de los pueblos indígenas, y en esta sentencia lo que dice la Corte es que las problemáticas ambientales pueden afectar y pueden darse con mayor intensidad en determinados grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, entre los cuales están los pueblos indígenas. Porque estas comunidades, pueblos indígenas, dependen económicamente o para supervivencia fundamentalmente de los recursos ambientales, como áreas forestales, dominios fluviales. Por eso, y eso es lo que refuerza, en base a los derechos humanos, a la normativa internacional de los derechos humanos, los estados están jurídicamente obligados a hacer frente, a resolver estas o afrontar, poder reforzar la protección a estos grupos vulnerables respecto a las problemáticas ambientales de conformidad con el principio de igualdad y no discriminación. Y ahí nos da pie para el último punto de esta sesión, que me pidieron también vincular la justicia climática con los pueblos indígenas. Y a mí me parece importante para hablar de justicia climática, hablar de injusticia ambiental o injusticias ambientales. Hace 2 años, no, ya 3 años, como les decía, hay relatorías de Naciones Unidas que están conformadas por expertos de derechos humanos que dan informes a las Naciones Unidas y que son adoptadas por las Naciones Unidas y comprenden y dotan de contenido los derechos humanos y son jurisprudencia, o más que jurisprudencia porque no deciden, es doctrina autorizada, ¿no? Doctrina que da estándares principales e importantes de derechos humanos. En este caso hay un relator sobre las cuestiones y las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos limpios, saludable y sostenible. El año 2022 emite un informe a las Naciones Unidas y habla sobre injusticia ambiental. ¿Qué dice? Un poco lo que decía la Corte Interamericana en el caso de la Cajonat. Aunque todos los seres humanos estamos expuestos a la contaminación, a las sustancias químicas tóxicas, hay indicios convincentes de que la carga de la contaminación recae de forma desproporcionada sobre personas, grupos y comunidades que ya soportan el peso de la pobreza, la discriminación y la marginación sistémica, tales como los pueblos indígenas. Este fenómeno por el cual las comunidades pobres, marginadas, se ven más afectadas por la contaminación, es una forma de injusticia ambiental. Están relacionadas esas injusticias ambientales con la contaminación y la producción, exportación y uso y desecho de sustancias tóxicas, y tienen su origen en el racismo, la discriminación, el colonialismo, el patriarcado, la impunidad y los sistemas políticos que sistemáticamente pasan por alto los derechos humanos. Y esto nos da pie a la justicia climática. Si hay un supuesto de injusticia climática, lo que nos va a llevar a un cambio es la justicia climática, que ustedes ya bien conocen o han visto o van a ver a lo largo de este curso, las siguientes sesiones. La justicia climática, cómo se entiende, ¿no? Yo un poco les voy a dar la noción de cómo se entiende a nivel de Naciones Unidas. El año pasado, nomás en julio, el relator sobre el derecho al desarrollo sacó otro informe y hablarnos sobre justicia climática. Y dijo que esta justicia climática tiene que ser medidas, no solamente en el sistema de justicia, sino también políticas, medidas administrativas, a través de políticas públicas, planes, acceso a la justicia, una serie de medidas integrales que puedan actuar ante la triple injusticia que da o que causa el cambio climático, que es la vulnerabilidad mayor a los efectos adversos del cambio climático de quienes apenas han contribuido a provocarlo, las limitaciones de capacidad y recursos de estos grupos para hacer frente a tales efectos,
y el mayor impacto que tienen los costos de la transición ecológica en estos grupos vulnerables y de bajos ingresos. O sea, que tomemos, lo que quiere decir en este punto, este informe del Tratado de Naciones Unidas es que en esto que hablamos desde hace tiempo y que ustedes lo han visto, sobre justicia climática, sobre transición energética, tiene que tomar en cuenta, deben los estados, todos los actores que formen parte de lo que se hable cuando se habla de justicia climática, tienen que tomar en cuenta la vulnerabilidad de los grupos que están sometidos a riesgos, a vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, que tienen limitaciones en cuanto a capacidad y recursos para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático y todo el impacto que conlleva y los altos costos que tiene la transición ecológica en estos grupos vulnerables y de bajos ingresos. Y en ese sentido, lo que se dice en el Sistema Universal de Derechos Humanos sobre justicia climática y pueblos indígenas es que el cambio climático afecta el ejercicio de todos los derechos humanos, por lo que toda la legislación internacional sobre el clima, sobre el cambio climático, debe interpretarse y desarrollarse en adelante, a partir del momento que se haya determinado que es un tema importante y vulnerador de derechos humanos, debe ser interpretado y aplicado en consonancia con los estándares de derechos humanos. De lo contrario, todas las medidas que se puedan tomar respecto al clima no van a ser justas. Y bueno, lo que propone el relator en este informe del año pasado es que la justicia climática se basa y se debe basar en 4 pilares, que es la mitigación, la adaptación, la reparación, la transformación, y 12 principios de derechos humanos que, bueno, yo les voy a también pasar el informe para que lo puedan revisar a través de los compañeros que ven el tema más de gestión de los recursos académicos, para que lo puedan revisar con detalle. Ahora quizás el tiempo nos da para solamente revisar cuáles son los pilares así de forma sintética, pero igual lo pueden revisar y les voy a pasar el nombre, el documento para que lo puedan ver. Pero lo importante es ver cómo se relaciona esta justicia, estos pilares de lo que se debe entender, a lo que debemos alcanzar como justicia climática frente a las injusticias ambientales que vivimos con los pueblos indígenas, que es el punto en el que, para ya cerrar esta exposición, esta sesión. Lo que dice este informe muy importante del año pasado es que para hacer frente a la injusticia ambiental y para poder alcanzar la justicia climática, se deben tomar en cuenta los conocimientos de los pueblos indígenas y comunidades locales en las estrategias de adaptación al cambio climático. También dice que se deberá garantizar la participación de los pueblos indígenas en todas las decisiones relativas a las medidas relacionadas con el clima. También se debe tomar en cuenta que las pérdidas y los daños relacionados con el cambio climático afectan el ejercicio efectivo del derecho al desarrollo de manera diferente y desproporcionada respecto a los pueblos indígenas. Muy importante tomar en cuenta frente a cada acción a tomar el impacto diferenciado del cambio climático respecto a los pueblos indígenas. También dice este informe que existen efectos adversos al cambio climático, como que son denominados pérdidas y daños, que en el caso de los pueblos indígenas se presenta en muchos casos a través de la pérdida de tierras ancestrales, patrimonio cultural y sus propios conocimientos. Los pueblos indígenas no solamente están expuestos a verse desvinculados de su patrimonio cultural por la pérdida de tierras a raíz del aumento del nivel del mar, como un efecto del cambio climático, sino también que se enfrentan al desplazamiento forzado a causa de proyectos de créditos de carbono, por ejemplo, o de extracción de minerales esenciales para la producción de energía renovable. Esto afecta, entre otros, su derecho al desarrollo. Y esto último es muy, muy importante. En países en vías de desarrollo, especialmente afectados por el cambio climático, como en los países en los que nos encontramos, a los pueblos indígenas las consecuencias del cambio climático les afectan de manera doblemente desproporcionada. Por un lado, por ser quienes son, por ser pueblos indígenas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo, y por otro, por residir en los países donde residen. Y finalmente, ya ahora sí, para cerrar, perdón que les haya robado algunos minutos extra, pero creo que es muy importante y es muy reciente y coyuntural. Sabemos que hace unos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una opinión consultiva, la 3225, que espero que también les voy a pasar para que la puedan leer. Es bastante extensa, pero creo que es bastante importante porque es un hito, es un documento pionero que vincula la emergencia climática
que vivimos con los derechos humanos. Una opinión consultiva no es una sentencia, pero es un documento que emite la Corte Interamericana recogiendo, es muy parecido a una sentencia porque hay una presentación de caso por estados, ¿no? Hay audiencias, pero no hay una decisión, no se determina la responsabilidad, sino recomendaciones que tienen un peso bastante significativo. También es muy importante porque establece estándares y lineamientos muy importantes que son de obligatorio cumplimiento y seguimiento para los estados, que forman parte de este caso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y sobre los pueblos indígenas he sacado algunos puntos que son muy importantes de cómo se relaciona este tema de emergencia climática de derechos humanos con los pueblos indígenas. Lo que dice aquí la Corte es que los pueblos indígenas, como ya vimos, sufren impactos desproporcionados y por lo mismo necesitan de protección diferenciada y reforzadas para su protección, para la redundancia. Además, y aquí lo que dice la Corte es muy importante, para proyectos o medidas que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas, los estados deben garantizar, y lo repite y lo vuelve a decir, como ya lo hemos visto, como un derecho muy importante, la consulta previa, libre e informada con consentimiento, que debe ser de buena fe, accesibles, orientadas a llegar a acuerdos, con información oportuna y accesible sobre los impactos ambientales. En casos de gran impacto se exige, eso dice la Corte en esta opinión, el consentimiento libre, previo e informado según sus costumbres y tradiciones. Y finalmente, los estados, como dice la Corte Interamericana, tienen la obligación de eliminar las barreras para acceso a la justicia de los pueblos indígenas en el marco de la emergencia climática. Por ejemplo, que este acceso a la justicia se dé a través de procedimientos adaptados a saberes indígenas, que es representación legal gratuita, interpretación y traducción para los pueblos indígenas que no hablen el idioma oficial de los estados, mecanismos especializados como defensorías indígenas con independencia y recursos, suspensión de condenas en costas, políticos emblemáticos, por ejemplo, y también, finalmente, señala la Corte que es muy importante incorporar la participación de los pueblos indígenas y sus saberes tradicionales como ciencia válida para poder enfrentar el cambio climático y diseñar políticas inclusivas con enfoque intercultural. Y bueno, finalmente, eso es la última parte que yo no quería dejar de señalar, y les voy a pasar los documentos que están aquí mencionados para que lo puedan revisar también como material de la clase de reforzamiento. Y nada, gracias por haberme escuchado, no sé si nos queda tiempo para de repente alguna consulta o ya vamos cerrando, pero espero, la verdad, que haya sido claro, que haya, seguro van a haber más dudas que respuestas, que eso es muy importante cuando estamos aprendiendo, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a poder seguir buscando información, a poder seguir leyendo, quizás ahora las opiniones consultivas, esos informes de los más recientes que les mencioné, de los últimos 3 años, son bastante transformadores, han evolucionado bastante la perspectiva que hay sobre derechos humanos, medio ambiente, incluso la opinión consultiva también habla sobre el reconocimiento del medio ambiente como un sujeto de derechos, que es también un tema bastante importante, como frente a la crisis climática de la que habla la Corte Interamericana y en la que estamos inmersos, y que es muy importante tener esas herramientas para poder conocer qué podemos hacer y cómo podemos defender nuestros derechos, ¿no? Gracias, Andrea, por compartir esta tarde con nosotros. Y ahí, como bien en los grupos hemos dejado, no olviden llenar la lista. Agradecemos tu brillante participación, la contribución a esta escuela, el tema. Y bueno, ahí también mañana vamos a continuar con una sesión que tiene continuidad con esta última parte que nos has compartido, Andrea, para mirar de manera específica cómo afecta el cambio climático en territorios indígenas, e igual mirar soluciones basadas en la naturaleza desde los territorios. Si no hay preguntas, dudas, consultas, vamos a ir cerrando la sesión como es habitual y tomándonos la fotografía de rigor para que podamos hacer una memoria también visual, ¿no?, de lo que es nuestra escuela.